En un mundo decadente y tan repleto de desgracias, a veces hay una noticia que es un rayo de luz y de esperanza, como ha pasado con Michael Jackson y con el caso Epstein. Lo último que podría pensar uno cuando salieron las primeras fotos del caso y salía Michael en la casa del susodicho era que pasara lo que ha pasado al final. Es absolutamente increíble. Una de las chicas declaró que Epstein en repetidas ocasiones le ofreció a Michael a ver si quería de su producto, pero que a este no le gustaba comer pizza ni beber zumo de frutas. Chistaco para los conocedores del lore del caso Epstein. Nadie en su sano juicio, ni siquiera Michael Jackson, para defenderse de las acusaciones de abusar de menores, va a la tele y dice que sí, que le encanta dormir con sus amiguitos, pero que no hay nada malo en ello. La típica fiesta de pijamas. Macaulay Culkin siempre lo ha defendido en público y ha dicho que lo protegió, cosa que no ha hecho con Diddy. ¡Wow! Es que realmente él fue la víctima, aparte del rey del pop. ¡Wow! Me explota la puta cabeza. Se habla poco, se habla poco, se habla poco, bla, 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 bla. Bueno. Qué vueltas que da la vida. ¿Quién nos iba a decir que en 2026 Michael Jackson volvería a estar en el candelero y no por cosas negativas y chungas relacionadas con el pedofismo? Todo lo contrario, han sacado una película que alaba su figura, que creo que se llama Michael, no sé si es un docu, una peli o qué, pero se ha debido estrenar esta semana o la anterior y por lo que he visto por ahí, en una miradita rápida, creo que ha sido un éxito absoluto de taquilla. No como la de Sidosa, que no me paran de llegar noticias del Edu Casanova que ha debido ser el mayor fracaso en los cines de la historia del cine español, que está trufada de grandes fracasos además. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Al parecer, Michael vuelve a estar de moda. He visto también que hay carteles por aquí, por la ciudad, por Bilbao, de un espectáculo de homenaje, pues de estos, pues como hacen de Queen, de ABBA y de cosas así, ¿no? Por ahí. Pero también ha habido noticias relativas a Michael Jackson recientes que han sido aún más sorprendentes y que han pasado muy por debajo del radar mayoritario. Se habla muy poquito de que en este mundo tan decadente y repleto de malas noticias y de tragedias, a veces, incluso como parte de estas, surgen pequeñas noticias que pueden ser anécdotas o no, y que suponen un pequeño rayo de luz, un rayo de esperanza que nos muestra cómo incluso de las peores situaciones y de las mayores tragedias a veces surgen buenas noticias. Noticias reparadoras para el alma. Recuerdo que cuando salieron las primeras imágenes relacionadas con el difunto depredador sexual, se vieron algunas del otrora rey del pop Michael Jackson junto a y todo el mundo pensó lo que parecía evidente. Era uno de los amiguetes habituales de semejante monstruo a los que les encantaba comer pizza y beber zumo de uvas. Chistaco para los conocedores del lore del caso Epstein. Sin embargo, el destino nos regalaría un desenlace muy diferente. Pero antes de meternos de lleno con esta historia, me gustaría contar una cosa. Hace un año, en este mismo canal, que era muy diferente y colgaba vídeos con más edición y en los que hablaba yo con la voz en off, hice uno de Michael Jackson en el que me mostraba absolutamente convencido de su inocencia. Nunca he sido un experto en el caso, pero una vez vi un cachito de entrevista de Jordi Wild a un experto en Michael Jackson que decía que seguro que era inocente y tal, y me dio por ver a raíz de esto un documental de Amazon Prime que no conocía y que solo duraba 40 minutos y flipé. En 40 minutos desmontaban todas las acusaciones y todas las falsedades vertidas sobre el cantante, pero de manera clara e inapelable. De eso hablo en el vídeo y que podéis verlo aquí, a ver si me acuerdo de dejar un enlace en la descripción. Por aquel entonces los vídeos que colgaba tenían como poco 500 visitas, pero normalmente bastantes más. Y sin embargo, con de repente es que igual tenía 30. Una locura. Y le comentaba esto a la gente
y no me daban mucho feedback en plan comprensivo de claro, no lo entiendo. Lo que veía es que en general la gente me miraba un poco así extrañada, como si en plan diciendo, ¿tú qué te esperas? Y me di cuenta de que la figura de Michael estaba mucho peor de lo que yo pensaba, pese a que por aquel entonces ya era consciente de que la tendencia generalizada era pensar que Michael era culpable. No en vano, el vídeo se titulaba Michael Jackson y la navaja de Occam, que ahora veo que era un título horrible, que lo que funciona aquí es esto lo cambia todo, lo que nadie se atreve a contar sobre, o lo que nunca nadie ha dicho sobre no sé cuál, o toda la verdad sobre no sé cuántos. Pero bueno, a mí la verdad es que tampoco me funcionan esos. Que para el que no conozca qué es la navaja de Occam, es un principio que dice que ante la igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la correcta. También decía de donde saqué esta definición que es una herramienta fundamental en ciencia y pensamiento crítico para descartar complicaciones innecesarias. Pero yo creo que sirve más bien para todo lo contrario, que es para que el populacho y la gente en general, en vez de darle vueltas al coco y analizar los temas en profundidad, lo que prefieren es culpar de ellos a la víctima más factible, a la más fácil. Y en este caso, lo de Michael Jackson, los abusos, pues parecía algo evidente, ¿no? De hecho, lo mismo pasa exactamente en el tema que tratamos en el último vídeo, que era la guerra de Ucrania. ¿Qué hay más fácil en esta vida que echarle la culpa de todo a Rusia y a Putin? ¿No? Cuando se llevan ya siglos instalando en la mente de los europeos que Rusia nos quiere invadir. Y Putin, desde que sustituyó al borrachuzo de Yeltsin, que era una presa fácil para todos los depredadores de las élites, estas han estado encargando de crear una imagen de él como si fuera el mismísimo demonio, el mal personificado. Entonces, cualquier cosa que pase, culpa de Putin. Que se vuela el Nord Stream, pues le echamos la culpa también a Putin y a Rusia, aunque no tuviera ningún sentido que fueran ellos los que lo explotaron. Total, la gente se lo va a creer igual. Pues lo mismo ha pasado con Michael Jackson. Siempre es más fácil ponerse del lado de la supuesta víctima que ha sido agredida, Ucrania, o la gente que denunció al rey del pop, más aún si contamos con culpables con un perfil propicio para que la gente enseguida asuma que son ellos los que tienen la culpa. Sin embargo, en ambos casos, a nada que uno investigue un poquitín, se dará cuenta de que la narrativa aceptada mayoritariamente pues, está muy lejos de ser real. Y en ambos casos, pues antes o después la gente se irá dando cuenta de cuál es la verdad. En el caso de Michael Jackson, un paso en este sentido muy importante y realmente inesperado y sorprendente ha sido la portada por el caso Epstein, gracias a la cual hemos conocido que hay un montón de gente muy importante implicada en una red de tráfico de menores y de muchas otras cosas horribles, en las que no voy a entrar ahora, pero también noticias sorprendentes y reveladoras que tienen que ver con Michael Jackson y que cosas de la vida, en este caso tan sucio, en el que hay tanta gente implicada de manera negativa, pues él sale muy bien parado. Se habla poco. Se habla poco. Se habla poco. Bla 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 bla. ¿Qué ha pasado para que todo esto suceda? Lo primero, ya se sabe que la relación de Epstein y Michael Jackson tuvo lugar en el año de 2002. ¿Qué ha pasado para que todo este vuelco se haya producido? Pues lo primero es que salieron a la luz los testimonios de Johanna Soberg y Virginia Giuffre. Bueno, y al parecer varias víctimas hablando pues de a qué personas habían visto por allí, qué estaban haciendo, pues dijeron que habían visto a Michael Jackson, pero que siempre había tenido un comportamiento muy correcto, que siempre había rechazado los ofrecimientos de masajes y otras cosas del Epstein, y que solo le habían visto en la residencia de Palm Beach.
Por tanto, bueno, también se ha sabido que el nombre de Jackson no puede vincularse a la isla, que es donde se perpetraban la mayoría de delitos relacionados con este caso, y que tampoco está su nombre en el registro de los pasajeros que volaron en el jet privado de Epstein. El caso es que en 2022, en 2002, Michael Jackson estaba inmerso en una absoluta crisis económica después de haber comenzado su beef antológico, y del que luego hablaremos porque tiene que ver con este asunto, con Tommy Mottola, ¿vale? Que por entonces era el presidente de Sony, es conocido como magnate de los negocios y es el típico viejo que ha estado casado con Mariah Carey y luego con Thalía. No sé si seguirá con ella. Pero el caso es que Michael estaba bastante arruinadillo para sus estándares y entonces pues varias personas le recomendaron hablar con este señor llamado Jeffrey Epstein, que por entonces tenía muy buena fama, ¿no? Como asesor y tal. Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurre con el rey del pop, el Tony Mottola sí aparece directa y repetidamente en los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso del depredador sexual. Relación prolongada. Los archivos demuestran que Mottola mantuvo una estrecha amistad con Epstein durante al menos 15 años, de 2004 a 2019. O sea, los años chungos, los años en los que ya se sabía que este tipo era lo peor de lo peor y en lo que andaba metido. Porque en 2006 o así estuvo condenado pues por trata de blancas y tal, solo que estuvo en una cárcel de muy mala manera, muy poco tiempo y eso. Pero bueno, a partir de entonces todo el mundo, sobre todo en las élites y la gente que trataba con él, sabía qué tipo de persona era. Por ejemplo, creo que Donald Trump, que tampoco no sé seguro, la manera en la que se defiende de todas las imágenes y todos las pruebas que hay de su relación con Jeffrey Epstein es que fueron previas a 2006, que es como el momento clave que separa entre los que igual no sabían nada y los que se la sudaba o incluso se aprovechaban de ello y eran consumidores de los productos que vendía Jeffrey. O bueno, yo qué sé, Jeffrey también tenía mucho trato blanqueando su imagen, pues daba mucho dinero a universidades, a científicos para investigación y tal, o el mismo Bill Gates tuvo mucha relación con él después de haber sido condenado. Entonces, toda esa gente puede decir lo que quiera, pero su nombre, al menos, o su persona está en tela de juicio. De hecho, una de esas personas, al contrario que Michael Jackson, que sí se sabe que aparece repetida y directamente mencionado en los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó sobre Jeffrey Epstein, es, ¿sabéis quién? Tommy Mottola. Tommy, sí, el exmarido de Mariah Carey, el hombre que tenía una disputa a muerte con Michael Jackson. Vale, pues mantuvo una estrecha relación con el depredador sexual al menos 15 años. 15 años calentitos, además, de 2004 al 2019. Por lo tanto, bueno, es que además se dice que la comunicación entre ambos era constante y revelaba numerosos intercambios de favores. Epstein buscaba mujeres jóvenes y usaba la promesa de presentárselas al poderoso productor para atraerlas y manipularlas. Y por otro lado, Mottola acudía a Epstein para recibir asesoría en negocios, remodelación de mansiones y logística para viajes privados, como alquiler de helicópteros en el Caribe y cosas por el estilo. Hay mensajes que son muy explícitos. Por ejemplo, aquí viene uno de 2017 que dice: cuando Mottola fue vetado en un spa por un incidente con una masajista, Epstein lo tranquilizó diciéndole: estás a salvo. Mottola le respondió con un: te quiero, hombre, gracias. O sea que al parecer eran más que coleguitas. De hecho, aquí es cuando vamos a volver al pasado, al principio del siglo XXI. Vamos a repasar los hechos y establecer algunas posibles conexiones porque la cosa se pone calentita. Vais a flipar.
Vamos allá. En 2001, Michael Jackson saca su disco Invincible, ¿vale? Hasta aquel entonces Mottola y Jackson pues eran socios y creo que tenían una buena relación, pero sin embargo con este disco Jackson acusó a Mottola y a Sony de sabotear la promoción del mismo porque él había decidido no renovar su contrato y quería recuperar los derechos de su música. Y aquí empezó un beef que fue interminable y que tuvo muchos episodios, ¿vale? Probablemente el hecho más conocido de la mala reputación y el enfrentamiento entre estos dos colosos, Michael Jackson y Tommy Mottola, tuvo lugar en 2002, en una conferencia protagonizada por el rey del pop que estalló contra el magnate llamándole el diablo, malo, racista y muy, muy diabólico. También salió en defensa de Mariah Carey, que era ya la ex esposa del magnate y que le había debido contar pues todas las perrerías que le hacía el señor este. ¿Vale? Ese mismo año, en 2002, fue cuando estuvo Michael Jackson con Jeffrey Epstein pues, en su mansión para ser asesorado económicamente, ¿no? Pues después del enfrentamiento con este señor y el fracaso del disco de 2001 Invincible, debía tener una deuda a Michael Jackson como de 300 millones. Entonces, la razón por la que fue a visitar a Epstein fue esa, ¿no? A ver cómo podía solucionar y salir de ese aprieto en el que se había metido, pues al haberse involucrado en esta lucha contra semejante pedo. Poco después, en 2003 concretamente, se produjo un hecho que fue fundamental en la caída de los infiernos de Michael Jackson, ¿no? Porque por aquel entonces todavía muchísimos, la mayoría de sus fans y muchas figuras públicas todavía lo apoyaban. Algo que empezó a suceder en menor medida y de manera drástica tras el estreno mundial del documental de la BBC Living, de Vivir, with Michael Jackson, en el que se mezclaban pues imágenes fuera de cámara, con situaciones domésticas del cantante, con una entrevista de, creo que se llama Martín Basir, ¿vale? En el que el cantante de manera naif e inocente intentando defenderse, pues se metían más charcos aún. Encima, pues debió contar con la maliciosa colaboración del programa de la BBC que cortó las respuestas y las manipuló para que parecieran aún peores de lo que ya eran de por sí. ¿Vale? Este es documental que se hizo súper famoso y que me imagino que en su momento todo el mundo hablaría de él, pues supuso un golpe muy fuerte para la imagen de Michael Jackson, que pasó a ser ya más sospechoso y considerado culpable por mucha más gente que antes de que se publicara, ¿vale? De hecho, a raíz del mismo, no sé si porque estuvo mal asesorado, porque era muy inocente o porque pensó que si no ocultaba nada y lo explicaba de manera natural, la gente se daría cuenta de que no era un abusador ni nada parecido, pues dijo que claro que le gustaba dormir con sus amiguitos y que compartían mucho tiempo en su habitación y hacían todo tipo de juegos, pero que esto no tenía nada que ver con algo sexual ni nada por el estilo. De este modo, el documental, en vez de servir para mejorar su imagen y reflotarla, sirvió para todo lo contrario, ¿no? Este documental lo que tuvo fue el efecto inverso. De hecho, es que está claro que está hecho para distorsionar la imagen del cantante y este documental, por supuesto, no sirvió para mejorar la imagen del cantante, sino para todo lo contrario. A partir de entonces, la gente desconfió mucho más de él y su imagen pública y su conducta fue puesta en tela de juicio con muchos menos miramientos. Claro, es muy conveniente que saliera solo 2 años después de insultar públicamente y arremeter contra Tommy Mottola y de conocer a Epstein y estar en su casa y rechazar varios de los servicios ilegales que éste le ofreció, ¿no? De hecho, una de las peores consecuencias y
de este documental para el cantante fue que a raíz del mismo y las declaraciones de varias personas que salían en tomó forma otro nuevo juicio al que se acusaba al cantante de abusos y fue mucho más popular y mucho más mediático aún que el primero, ¿vale? Aún así, el cantante acabó saliendo absuelto, cosa que no le sirvió para remontar la narrativa, puesto que ya estaba juzgado públicamente por la gente que es muy malilla. Lo que estoy queriendo decir, por si alguien no lo ha entendido, es que ahora, visto con perspectiva todo y encajando las piezas, sería totalmente factible que detrás de este documental estuviera la sombra de Jeffrey Epstein y de Tommy Mottola, cuya relación está más que probada y cuyos intereses en empeorar y en atacar la imagen del cantante y en atacarle de cualquier manera, pues es más que evidente. Tommy Mottola era su enemigo público número uno y se la tenía jurada. Y Jeffrey Epstein lo había tenido como invitado, le había ofrecido varios de sus servicios prohibidos y el cantante había dicho que no. Quién sabe si el cantante además, lo que sea, había mostrado su disconformidad o cualquier cosa. El caso es que fomentar la popularidad y las sospechas sobre el rey del pop lo que hacía era dejarles a ellos más fuera del radar, sobre todo a Jeffrey Epstein, que por esas fechas estaba siendo investigado ya y fue condenado por red de tráfico de menores. Lo que pasa que, como ya he dicho antes, y como casi todo el mundo que sepa un poco del caso, pues estuvo en una cárcel de una manera muy sui generis. Creo que no dormía allí, salió al de nada, bueno, lo típico, ya sabéis. Muy fuerte todo, ¿no? De locos que pueda estar Epstein detrás de la campaña de difamación de Michael Jackson. Y la verdad es que no resulta descabellado para nada. Más si se tiene en cuenta que aquí no acaba la cosa. ¿Cómo que no acaba la cosa aquí? No, porque en 2019, justo en plena eclosión del caso Epstein, cuando el depredador y magnate de las finanzas estaba con el agua al cuello, justo antes de ser encarcelado y de morir en extrañas circunstancias en una celda, en 2019 se estrenó otro documental que fue definitivo casi para que la opinión pública mayoritaria ya compara definitivamente a Michael Jackson, que fue el documental Living Neverland, en el que las víctimas ya mayores volvían a intentar hacer justicia y denunciaron a la familia por los abusos que les había sometido Michael durante su infancia, ¿no? ¿Quién estaba detrás de este documental? Pues Oprah Winfrey, una de las mayores enemigas públicas de Michael Jackson, que no tuvo ningún problema en difamarla a lo largo de los años y que se ha demostrado que tenía conexiones directas con, adivinad quién, con Jeffrey Epstein, ¿eh? Y bueno, y se hablaba bastante de eso en esa época en Estados Unidos y bueno, pues hacer este documental una vez más era la bomba de humo perfecta para distraer la atención de un público ávido por tragarse comidas ya masticadas y fáciles de digerir. Y poco más os cuento. Simplemente quería compartir con vosotros esta esperanzadora historia, surgida además precisamente del caso más oscuro y de las profundidades más tenebrosas de la conducta humana. Yo qué sé, si hay esperanza para Michael, igual hay esperanza para el mundo en general. A veces, por muy negro que parezcan que van las cosas, del lugar y de la forma más inesperada, surge un rayo de luz que nos ilumina y nos da esperanza para luchar por un mundo mejor, para no perder la esperanza, que es lo último que se pierde, o que se debería de perder, porque si no, ¿quién iba a pensar que de un caso tan sucio, tan asqueroso y tan difícil de digerir como este, que representa lo peor del ser humano, de repente
pudieran surgir cosas buenas y tener consecuencias positivas y esperanzadoras, como de repente dar un giro de 180 grados a la narrativa oficial instalada acerca de Michael Jackson, que lo condenaba ya para el futuro como un abusador de niños y como una persona maligna que estaba muy lejos de ser. Pobrecito Michael Jackson, con todo lo que tuvo que sufrir en vida, por lo menos dejémosle descansar en paz. Es lo menos que se merece. Larga vida al rey del pop. Dime lo que opinas en comentarios. Hypea si puedes, compártelo. Dale a me gusta, dale a me gusta, dale campanilla y suscripción. Dale a me gusta, dale a me gusta, dale campanilla y suscripción.